están? Bienvenidos a un nuevo video. Pues el día de hoy les traigo un videazo, o sea, súper chingón. La verdura, el caldo, la leche, el diablo, todo en uno solo, el cual les evitará que les metan tremendo gol con ustedes comprados en la reventa. Así que sin más ni menos, vamos con el video. Quiero decir que bienvenidos a todos los que están suscribiendo. Súper chingón, estamos creciendo la familia rápidamente. Así que para arriba. Y le quería mandar un fuerte saludo a mi camarada Juan Rivera, que me pidió que le hiciera este video. Y pues aquí está el video. Vamos a hablar el día de hoy sobre la aplicación CheckCheck. Esta aplicación que te permite chequear los pares que vas a comprar en la reventa y darte cuenta si son originales o no son originales. Miren, muchas personas comentan que al vendedor pedirle fotos y que te las manden y que le pongan un papelito con el nombre y tú verificar con la aplicación CheckCheck si son originales o no. Miren, esto realmente no funciona así, ya que el vendedor te puede mandar unas fotos de un par que tenga originales. O sea, es un vendedor, se dedica a esto, güey. Esto es a lo que se dedica, de esto es de lo que vive. Él te puede mandar unas fotos tal vez de unos que sí sean originales y cuando te los entregue, te entrega un fake. Así que esta aplicación funciona al momento que cuando te los entreguen decirle, ok, con la condición de que me dejes hacerle la revisión por la aplicación CheckCheck. Y si pasan la verificación, te los compro. Si no la pasan, mira, no se pierde nada. Tan amigos como siempre y chingón. Miren, yo le he hecho varias revisiones a varios pares de los míos. Y sinceramente me ha funcionado bastante bien. Únicamente hubo un inconveniente con un par que la aplicación me decía que no me daba resultado. Pero el problema fue que yo no estaba tomando las fotos correctamente. Yo estaba tomando las fotos en la parte oscura. Para eso pueden de tomarlo en una parte donde haya bastante luz, bastante claridad. Ya que hay que mostrarle toda la información más posible a la aplicación para que así te dé el resultado. Cómo bajarlas completamente la página, cómo le pueden poner un código, el cual se los voy a dar, que es locos, solamente el código locos, para que así tengan un crédito y puedan hacer un revisado gratis. Bueno, la cosa del día de hoy es que le vamos a hacer el revisado a estos dos pares. Uno lo compré por la aplicación de StockX, el otro lo compré por la aplicación de Nike. Pero el que compré por la aplicación de StockX tiene un detallito que ahorita les voy a explicar cómo funciona la cosa. Primero que nada vamos a buscar el app para descargarla. Ok, esto puede demorar unos segunditos, prácticamente nada, se baja en cuestión de segundos. Vamos, abre mija que llevamos prisa. Te dice que si quieres que te envíe notificaciones, claro que sí. Que te suscribas, vamos. Se pueden suscribir de tres formas diferentes. Una es con la cuenta de Apple. Otra es registrándose con la cuenta de Facebook o registrándose con un correo electrónico. Yo le voy a poner que con un correo electrónico. Ok, la primera pregunta que te hace es que pongas tu nombre. Vamos a ponerlo aquí, Juanito Pérez. Juanito Pérez. Que pongas un correo electrónico. Pongas un password, pero por 2 veces. Una contraseña que la repitas 2 veces. Aquí es donde que te dice que pongas un código para que así tengas la oportunidad de ganar un crédito para hacer una revisión gratis. Aquí se los dejo bien clarito, bien clarito. Es más, se lo voy a poner aquí. La palabra locos. O sea, de locos por los sneakers, pero solamente locos. O sea, este es mi código, locos. Después de poner loco, le ponemos a siguiente, proseguir. Esto puede demorar prácticamente unos 5 o 6 segundos. Ok. Ya tenemos un crédito con el cual podemos hacer una revisión para un par. Que te dé el resultado en 30 minutos, te va a cobrar 3 créditos, que eso fueran $3. Si ustedes quieren agregar crédito para que haga la revisión más fácil, le ponen que van a agregar $3. Hay varios métodos de pago. Uno de los métodos principales es con tarjeta, aceptan Visa y Mastercard. O también lo que pueden hacer es con su cuenta de Apple, con esa cuenta misma pueden pagar. Bueno, ahora que ya entendieron cómo se baja la aplicación, cómo se pone el código para que así les dé un crédito para hacer un revisado, vamos a proceder a hacerle el revisado a estos dos pares. Como les comentaba, este par de los Yeezys yo los compré
por la aplicación de StockX y los Jordan los compré en la aplicación de Nike. Pero los Yeezys es una de las siluetas más falsificadas que existen actualmente en el mundo. O sea, hay incluso rumores, vamos a decir rumores que le han metido fake a StockX. La neta no me consta, yo soy tremendo cliente de StockX, o sea, los amo porque siempre me han entregado un producto fantástico. Bueno, vamos a ponérsela primero facilita a la aplicación y después les voy a comentar algo donde se la vamos a poner súper difícil a la aplicación para así medir la capacidad de la aplicación hasta dónde puede llegar. Ok, primero lo vamos a hacer con estos Jordan 1 Mid, tremenda belleza, como pueden apreciar aquí, tremenda belleza de tenis. Vamos a sacarlos por aquí. Previamente yo ya le había sacado las fotografías a estos tenis, ya que yo no lo iba a hacer aquí en un cuarto más o menos oscuro y eso, que no se detallaran bien las fotografías. Ok, procedemos a hacerlo. Ok, aquí te pregunta la aplicación que de qué marca son tus tenis. Ok, son unos Jordan. Ok, unos Jordan 1. Aquí te dice la aplicación que si quieres un ejemplo de cómo tomar las fotografías. La primera fotografía que se debe tomar es en este sentido. Se los explico así para que me entiendan. En este sentido, de la parte de la cara de este lado, de la parte del sush, se le debe tomar a los dos tenis la fotografía. La segunda fotografía que debes de tomar es a la etiqueta, que está aquí, a la etiqueta. La tercera fotografía que vas a tomar es a la plantilla, a la parte de la plantilla, que se la vamos a sacar por aquí, para que miren. A esta es a la parte que le vas a tomar de la plantilla. Como fotografía extra le pueden tomar a esta parte. Ok, la cuarta foto le vas a tomar la foto a la costura del tenis en la parte de adentro. Recuerden siempre tomar las fotografías de esta forma. No las vayan a tomar a lo acostado del teléfono, no. Tómenlas así a lo derecho para que la aplicación tenga mejor resultado. La otra fotografía que vas a tomar es a la caja, a la parte de la etiqueta de la caja. La otra fotografía que vas a tomar es al interior de la caja. Le van a quitar el papel a la caja y le van a tomar la fotografía al interior. La otra fotografía es a la parte de la etiqueta del tenis, que es esta parte de aquí. Y como fotografías extra le van a tomar a la suela, al reverso de la caja, a las cositas estas, para que no se te estropeen. Yo lo conozco por soporte de zapatos. Realmente no sé el nombre exacto. Bueno, vamos a proceder. Ya entendimos el ejemplo, cómo se toma. Como les digo, yo previamente ya había tomado las fotografías. Ok, vamos al álbum de carpetas de las fotografías. Ok, la primera foto que debe ser de costado. La segunda foto que debe ser es a la etiqueta. Tercera foto que debe ser es a las plantillas. La cuarta foto que debe ser a la costura, como les había comentado. La otra foto a la parte de la caja, al interior de la caja. Como fotos adicionales ustedes le pueden poner las que ustedes quieran. Las primeras 6 fotos son las que requiere la aplicación. Yo le voy a poner una variedad de cantidad de fotos más para que así sea más fácil para la aplicación, ya que uno hay que darle la mayor información a la aplicación para que uno tenga un buen resultado y así te puede decir si son originales o son réplica. Ok, en total vamos a mandar, ¿les parece bien? 11 fotografías. Para tener un resultado le damos a proseguir. Aquí nos pregunta en cuánto tiempo lo queremos. Si lo queremos en 30 minutos nos cobran 3 créditos. Si lo queremos en 4 horas nos cobran 2 créditos. Si lo queremos en 12 horas nos cobra un solo crédito. Como les explico, realmente es menor el tiempo. Pero este es el tiempo estimado que ellos van a tomar. Yo lo quiero rápido, 30 minutos. Esto puede demorar unos segunditos. Perdón si está tomando bastante tiempo, pero es que quiero que el video quede bien detallado. Cómo se puede hacer de la mejor forma. Corriendo el tiempo. Ahorita va 29 minutos. Esto va a demorar supuestamente 30 minutos en tener el resultado. Bueno, unos segunditos y tendremos el resultado. Ahora viene lo chido, después viene lo más difícil con estos otros. Y bueno, locos, ahora está en 23,52 segundos. Miren, aprobado.
Demoró exactamente 7 minutos para tener así el resultado. Y me dice que son legítimos, que pasaron la prueba. Aquí pueden ver que son las fotos que subí de estas bellezas. O sea, no nos sorprende tanto, porque esto yo lo había comprado en la aplicación de Nike. O sea, 100% que iban a ser originales. Pero ¿qué pasa cuando el vendedor te dice: oye, los tengo a muy buen precio, pero no tienen caja? En la madre. O sea, esas son de las principales cosas en las cuales nos meten un gol con unos fake. Otra de las cosas, los primeros tenis que yo llegué a utilizar, digámoslo así, de marca, voy a quitar estas bellezas para acá, de marca, fueron tenis utilizados. Y era, o sea, tenis de segunda mano. Cuando se junta todo en un mismo universo, no tienen caja, son de segunda mano, un precio bajísimo. ¿Qué se puede hacer? Les explico. Los tenis que no tienen caja pierden un valor del 30%. Más aparte, si son utilizados, ya pierden un valor en total de un 50%. Estas bellezas, los Yeezys Tierra, tienen un valor en el mercado nuevo de paquete alrededor de 350 dólares. Pero ya como son utilizados, llegan a tener el valor de 150, 130 dólares como máximo. Entonces, vamos a exigirle a lo máximo esta vez a la aplicación. Y vamos a ponerle que no tenemos la caja. La caja es algo de lo principal a lo que se basa la aplicación. Pero vamos a esforzarla a que tenga más resultados y que no tienen caja. Vamos a poner aquí qué marcas son. Son unos Adidas. Quieren primero unas fotos del lado. Quieren una foto de la etiqueta. Ok, quieren una foto de la plantilla. Quieren una foto de la costura. Te piden una foto de la caja. Pero como les digo, no tenemos caja. ¿Qué vamos a hacer? En la parte de abajo le vamos a poner que no bots. O sea, que no tenemos caja. Como fotos adicionales, si no tiene la caja, le vamos a poner bastantes fotos que la aplicación pueda tener toda la información más detallada de estos tenis. Así que nos vamos a álbum. Cogemos todas las fotos que podamos. Que mandar cantidad de fotos extra. No, o sea, no nos cobran la foto ni nada. Así que podemos mandar todo un repertorio de fotografías que queramos. La parte del talón es muy importante, especialmente en los Yeezys. Si no sabían, una de las principales partes donde que uno se da cuenta si son originales son falsos en la parte del talón. Vamos a seguir mandándole fotos a que reviente esto. Ahora estamos mandando 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 fotografías vamos a mandar. Ok, vamos a proseguir. Vamos a ver qué pasa. Y a ver si la aplicación puede. Con unos tenis que no tienen caja. Y aparte son utilizados. Confirmamos. Queremos el resultado en 30 minutos. Como les digo, el resultado anterior me lo dio en 7 minutos. Vamos a ver cuánto tiempo se demora en dar el resultado de esto. Por el mientras, vamos a ver estas bellezas. O sea, tremendo Yeezys. Me encanta el color tierra. Vamos a ver esto. Bueno, me acaba de llegar la confirmación. Miren esto, locos. O sea, pasó, papá. Pasó, chingón. O sea, tremendo gusto. La aplicación está funcionando 100%. Ya que, como les digo, le puse que no tenía caja. Ustedes mismos lo miraron. Aparte son tenis utilizados. Como pueden ver aquí, la parte de la suela. Son tenis utilizados. Y, locos, hay veces que no hay dinero para comprar comprarlos en retail, en el precio retail. Uno tiene que irse a la segunda, hay veces a la paquita. O sea, hay veces que averiguar por donde quiera. Miren, para comprar unos tenis y estar comprando bastantes tenis, tienen que traer las manos así, llena de cingados callos, llena todo maltratado. Porque es la única forma legal de poder tener algo bueno y que lo portes con orgullo. Bueno, locos. Espero que le hayan entendido bien a la aplicación. Se lo traté de explicar lo mejor que pude.
Recuerden, el código se pone después de que pones tu nombre, pones tu correo electrónico, pones 2 veces tu contraseña y te pide el código así aquí bien grande como lo están mirando, locos. Así la palabra locos. Ese es el código para que ustedes tengan un crédito para poder hacer una revisión de sus tenis. Y espero que les dé lo mejor y que no les vayan a meter un gol, pero que eso sí duele. Por cierto, suscríbanse, porque si no, el dios de los sneakers les va a mandar una pinche sal que nunca se van a poder comprar unos tenis chingones. Bueno, otra cosa, loco, les quería mandar un fuerte saludo hasta España a mi camarada de Papos y Más. Oye, bro, sigo tu canal, tremendo buen contenido, súper chingón y todo lo demás. Y muchas gracias también por seguirme en mi canal. Espero muy pronto poder hacer una colaboración contigo. Yo sé que esto es últimamente más de una aplicación Zoom o algo, por ejemplo, podemos utilizar. Pero bueno, a ver qué sale. Bueno, locos, con esto me despido sin antes decirles que los quiero y me quedo corto. Pero si me la corto, ¿para qué? ¿Para qué los quiero? Hasta la próxima, locos.